Soy Ismael García Villarejo, que no cunda el pánico. Juan vuelve la próxima semana. Bienvenidos a la Plaza de Economía Digital. Para este episodio estoy acompañado por Xavier Brudasala. Xavier, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Bien hallado de nuevo. Carlos Laro también. ¿Cómo estás, Carlos? Encantado. Hola a todos. Debuta Enrique Marazuela. Muy buenos días, encantado. Conocidísimo de los lectores de la revista Inversión. Enrique, ¿qué tal? Gracias por apuntarte a esta plaza de debate semanal en Economía Digital. Encantado. De tus valiosísimos artículos que sabes que además nos encantan en la revista en Inversión. Y Félix Riera, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Perfecto. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Menudo panel de analistas tenemos esta semana, porque también menudo carajal se ha montado, y menudo carajal tiene que haber montado en la Generalitat y la Moncloa para que la ministra de Fomento, que por cierto es catalana, diera por suspendida la ampliación del aeropuerto del Prat. ¿Y cómo será el lío para que anunciara esta decisión, la de dejar en la cuneta el aeródromo barcelonés a 2 días de la diada y una semana antes de la primera sesión de las mesas de diálogo, de la primera mesa de diálogo? Bueno, el asunto del Prat, de hecho, significaba, como sabéis, el primer gran acuerdo entre Sánchez y Aragonés, el primero y, de momento, el único, o por lo tanto lo que podemos decir es que ya no hay acuerdos. Más allá de frases huecas y apelativas, a la reconciliación, pues, al reencuentro, al diálogo y a todo lo que decía Iván Redondo, porque la estrategia que sigue en Cataluña aún es cosa suya. Pues al margen de todo eso, vemos la misma infertilidad política de siempre, ¿no? El mismo lío de siempre, pero con un agravante. Las mayores discusiones son internas. El PSOE contra Podemos, IRC contra Junts y viceversa. Y mientras tanto, nadie gobierna. Bueno, como resultado, ya tenemos un frenazo en las inversiones públicas, vuelan de Cataluña 1.700 millones de euros y dejan atrás ondas sísmicas que se trasladarán al PIB catalán sin ninguna duda. De hecho, ya hay mediciones que nos avanzan que la economía local pierde una palanca que podría haberla hecho crecer al PIB de Cataluña un 9% cuando la instalación estuviera a pleno rendimiento. Evidentemente, Barcelona perderá opciones en los próximos años para acoger nuevos congresos, aspirar a nuevos públicos turísticos más que interesantes por su volumen de ingresos y por su capacidad de gasto en el destino, es decir, en Barcelona. Y también, y no menos importante, y una mejor logística internacional para las mercancías. Y esto, pues es que además ni siquiera Barcelona ya retiene ases extras en la manga, pues para aguantar o para sostener o para garantizarse lo que ya tiene. Estoy pensando, por ejemplo, en el Mobile World Congress. Así que ha sido preocupante consignar esta semana que Ada Colau y Yolanda Díaz se salieran con la suya nuevamente gracias a su populismo verde y también, evidentemente, y a los temblores de las contrapartes, ¿verdad? Eso sí, ha sido extremadamente entrañable ver cómo Pere Aragonés rescata el Madrid nos roba. Hacía ya muchos meses o años que no lo escuchábamos. Es quizá una de las partes buenas, ¿no?, que ha tenido esta etapa, estos últimos años. Pero bueno, el Madrid nos roba vuelve para defender ante los suyos el fiasco, después de que la propia Esquerra Republicana, es decir, su partido, siguiera la comparsa de Colau y Díaz. Y tenemos que el burócrata ha metido a presidente, habla incluso de traición de Sánchez, pero al menos vamos progresando. Esta vez, y mientras tanto, o mientras hasta el momento en el que estamos grabando este episodio, al menos no le ha echado la culpa, insisto, todavía, al 155. Carlos, Enrique, Félix, Xavier, vuestra opinión, un primer análisis que os quiero preguntar. ¿Hasta qué punto consideráis que el frenazo en el aeropuerto del Prat cambiará los planes de Sánchez sobre Cataluña? Bueno, yo creo que en política, no, en economía cambia bastante. Y la lección que había que aprender por parte de los dos presidentes, tanto el Pedro Sánchez como Pere Aragonés, es que antes de tomar una decisión o cuando se toma una decisión hay que
pechar, arrostrar con las consecuencias. Es decir, si el gobierno central apoya la propuesta de AENA o es coautor de la propuesta de AENA, pues hasta el final. Permitir esta cosa de Yolanda Díaz visitando la Ricarda con Ada Colau. Bueno, esto es los perros lo llaman mear en la oreja del otro perro, ¿no? Y es que es humillante, ya no es política, es humillación. Y por otra parte, Aragonés y Puigneró, que los dos estaban de acuerdo en el sí, como son miedicas y quieren quedar bien con todo el mundo y quieren ser más ecologistas que los ecologistas y no sé qué y no sé cuántos, en vez de hacer lo que había que hacer, que es decir, oiga, traiga para acá y luego ya discutiremos, pero de momento aprueben y después ya retocaremos, etcétera, como se hace con tantos proyectos. No, es que nosotros somos más de izquierdas que nadie, somos más ecologistas que nadie, nosotros estamos dispuestos a ir a la manifestación contra nosotros mismos, aunque estemos a favor de lo que en la manifestación estaremos en contra. Bueno, esto a estos niveles hemos llegado y las pérdidas serán importantes incluso en autoestima, no solo en PIB. Félix, ¿cómo lo ves? Bueno, bastante de acuerdo con él. El análisis que ha hecho Xavier. Yo la única cosa que quiero apuntar es que una de las causas, no digo que sea la única que ha provocado esta situación, es que aquí hay una lucha no entre Junts y Esquerra, sino que hay una lucha entre Esquerra y los comunes. La idea es quién se queda realmente el espacio político en Cataluña, que de alguna manera coinciden muchos votantes de Esquerra y de los comunes. Quiero recordar que el momento donde se ponen las alertas dentro del gobierno de la Generalitat es cuando Janet Sanz se reúne con el alcalde del Prat y en esa reunión se certifica públicamente que el gobierno de la Generalitat está engañando a los catalanes, literalmente, casi, a los catalanes, con una operación en el aeropuerto que no salva los problemas ecológicos, por tanto el problema de la Ricarda, etc. Por lo tanto, yo situaría que todo esto es el producto de unas batallas entre lugares comunes, entre lo que llamaríamos la izquierda más alternativa, en el que se intenta dibujar también Esquerra Republicana. Quiero recordar que Esquerra Republicana intenta, en su vía amplia, poner encima de la mesa el siguiente esquema. Lo quiero recordar porque ese es el análisis político que se hace antes de las elecciones, que es Esquerra Republicana, la CUP, los comunes y, a ser posible, Junts per Catalunya en la etapa anterior, que quiero recordar que era una etapa menos definida ideológicamente que la que estamos viviendo ahora, ¿no? Por lo tanto, la vía amplia de Esquerra Republicana es precisamente absorber esos espacios de las izquierdas más radicales en su proyecto político. Esto se está viendo aquí en Barcelona y yo creo que el sentimiento de victoria de Ada Colau expresada ahí públicamente en el acto con Yolanda Díaz es un ejemplo en esa dirección. Ellos consideran que detener la ampliación del Prat supone rearmar a su electorado. Y yo lo definiría también en esos términos. Y luego hay todo el dibujo que ha hecho Xavier de los aspectos negativos que eso va a traer para Cataluña, junto con los que tú has dicho, Ismael, en tu intervención inicial, que lógicamente hay que contemplar. Pero el punto de partida, desde mi punto de vista, es esa batalla por el voto y por la hegemonía en Cataluña. Félix, pero ¿consideras que los planes de Sánchez sobre Cataluña cambiarán a partir de ahora, a raíz de todo? Bueno, yo quiero recordar que la operación del aeropuerto forma parte de la triangulación puerto, trenes de cercanías y aeropuerto. Es decir, esto no es una operación solo del aeropuerto. También quiero recordar que el proyecto del aeropuerto está conectado también con una estrategia aeroportuaria por el tema de la logística, ¿no? Y quiero recordar que también está conectado con cercanías para un aprovechamiento más sostenible
de la propia eficacia del aeropuerto y de las conexiones del puerto de Barcelona. Es decir, que el proyecto de Pedro Sánchez en Cataluña obviamente queda afectado, pero las inversiones que ellos tienen en la cabeza y que yo creo que son muy acertadas es intentar solucionar el problema de cercanías, que en Cataluña es muy grave, e intentar hacerlo ya con un plan a varios años, fortalecer el papel también del puerto de Barcelona, que estaba directamente relacionado también con el tema del aeropuerto, y el tema del aeropuerto. Quiero recordar que el tema del aeropuerto estaba muy relacionado con el tema logístico. El tema logístico. Y ese tema logístico es clave porque el aeropuerto de Berlín, que ahora se ha ampliado, donde va a ser más competitivo es en todos los temas logísticos, no de visitantes, Sí. que seguirá siendo Frankfurt. Félix, indudablemente, si algo nos ha enseñado la pandemia es, Sí. y esto luego Enrique nos lo puede corroborar, es la importancia de la logística aérea. Sí. En estos meses es que no hubiera habido, la vacunación en el primer mundo hubiera sido imposible sin la participación de la aviación y de la red aeroportuaria. Carlos, tu análisis de todo este embrollo entre Madrid y Barcelona de nuevo. Bueno, rescatamos el Madrid nos roba, ¿eh? O sea que... Sí, todo lo anterior, yo creo que lo anterior es absolutamente certero, es decir, lo que estáis diciendo. En Cataluña desde hace ya mucho tiempo, a partir de 2012 y el auge de esta nueva etapa independentista o de la etapa independentista que se abrió en aquel momento, la economía o las consecuencias económicas de las iniciativas políticas de los independentistas y de los soberanistas, si se quiere ampliar un poco el círculo, tienen poca consideración hacia las consecuencias sobre el territorio, sobre la economía, etcétera, etcétera. Con lo cual, realmente quienes se oponen a la ampliación del Prat tienen poco en consideración esas consecuencias. Yo destacaría, quizás es un punto de vista personal que no sé si compartiréis, Sánchez aquí yo creo que ha dado un giro en su orientación hacia el tema catalán. Ha aprovechado las contradicciones y un poco el absurdo de lo que decía Xavier, de un gobierno manifestándose contra sí mismo y diciendo no lo queremos, sí lo queremos, no sé qué, no lo queréis, fuera. ¿Eso le gana votos en Cataluña? Alguno posiblemente. O dice, ya, pues sí, pero desde luego fuera de Cataluña, que es donde Sánchez y el Partido Socialista va a tener el problema la próxima vez que se presente a las elecciones, pues de repente gana puntos de nuevo. Hombre, no les está dando de todo, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido es una de estas jugadas de riesgo que tiene Sánchez de vez en cuando y que veremos si le sale o no en función de que Esquerra le apoye o no en los presupuestos, lo que están diciendo que quieren aislar la mesa de diálogo de estos acontecimientos y todo lo demás. Es una jugada de riesgo, pero que es algo que Sánchez hace con alguna frecuencia. Una larga. Te interpreto, Carlos, y podéis, por favor, participar abiertamente, aunque cojo el hilo de Carlos. Te interpreto. ¿Es posible que Sánchez se haya dado cuenta que la mesa de diálogo es un error y esté intentando corregir con el aeropuerto como excusa? Hombre, yo creo que la mesa de diálogo, en el momento en que mantienen ella los temas nucleares del independentismo, es decir, la autodeterminación y todo demás, obligará al gobierno de Sánchez, porque no tendrá más remedio, a decir hasta aquí hemos llegado y está abocada al fracaso o algo que se parezca al fracaso. Yo creo que la mesa de diálogo es una manera de darle patadas hacia adelante el balón hasta que Aragonés llegue a los 2 años y tenga que pasar la reválida esa que tiene. La moción de censura, sí. Y que Sánchez llegue termine con o sin presupuestos la legislatura. Es decir, le sirve a ambos para eso, pero está abocada al fracaso desde el momento en que el independentismo, si continúa en una línea de máximos, ningún gobierno español previsible en los próximos tiempos estará en condiciones de decir, vale, pues podemos en esto o lo otro, porque supondría un inmediato fallecimiento político ante el electorado. Con lo cual,
Eso es básicamente lo que pienso, que la mantendrán mientras les sirva, y el día que ya no les sirva para la supervivencia política o que el coste sea mayor que el beneficio, pues fracasará. Enrique, si tuvieras que tomar una decisión sobre Cataluña, ¿qué nos dirías? Una decisión de inversión sobre Cataluña, después de las últimas noticias. Bueno, yo creo que al final la incertidumbre política, ten en cuenta que siempre influye negativamente en todas las decisiones de inversión. Perdón, porque voy a dar una opinión muy técnica del lado de inversiones, porque de política entiendo poco, pero entonces es mucho mejor tener un marco de certeza a uno en que se vayan planteando las incertidumbres. No olvidemos que hay básicamente dos dimensiones importantes en el tema de inversiones. El primero es la rentabilidad y sobre todo es el riesgo. Y ese riesgo aumenta de una manera importante cuando hay un marco de incertidumbre, ¿no? Yo creo que, desde luego, Cataluña tiene muchísimo potencial y bueno, pues habrá que ir adaptando todas las estructuras existentes, sobre todo todas las infraestructuras existentes, a la evolución de lo que está siendo el mundo, ¿no? Sobre todo, Israel, tú lo destacabas, el tema de la logística cada vez es más importante. Es decir, que estamos moviendo, prácticamente lo mueven ya máquinas, casi todo, bueno, bienes, bueno, pues yo creo que quizás habría que haberlo interpretado en ese sentido. Y te digo, todos los aspectos que hay que considerar con respecto a la ampliación del aeropuerto, incluso aspectos ecológicos, yo creo que es importante que se hubieran puesto, que se hubieran discutido, que se hubiera llegado a un acuerdo antes de hacer pública el anuncio de la inversión. Ya a partir de aquí, aspectos políticos, perdonad, pero es que yo en esto soy un poco lego. No, o sea... Sí. Y si me permitís, sobre digamos, este marco político que ha dibujado Félix, yo lo intentaría completarlo o ampliarlo un poco. Que, bueno, todo lo que él ha explicado es cierto, pero sin olvidar que todas estas maniobras de Esquerra Republicana solo tienen un objetivo, o tenían el objetivo del sorpaso a Junts per Cat, y siguen teniendo el objetivo de que Junts per Cat no les vuelva a adelantar en esta carrera por la hegemonía del espacio que en cierto modo comparten. Por lo tanto, el objetivo número uno de Esquerra es ser un partido de orden, no es disputar a la CUP y a los comunes, etcétera, o a Podemos, disputar un espacio que cuanto más los disputen, más les alejará de esta centralidad que a duras penas casi consiguen, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo que a mí me parece que ha perdido Esquerra es la oportunidad de decir, mire, en primer lugar, esto conviene a Cataluña. Por lo tanto, sí. Después, es un espacio protegido por Europa. Vamos a ver cómo, una vez dicho sí, y yo me repito, lo sé y pido disculpas, una vez dado el sí y aprobado en Consejo de Ministros, vamos a ver qué retoques hay que hacer para que Europa, que es la que tiene la última palabra sobre la prolongación de la pista hacia el espacio natural de la Ricarda, pues a ver cómo Europa esto lo puede aprobar, etcétera, y ya está. Y si tú tienes la capacidad de liderazgo, aquí Esquerra hubiera ganado muchísimo, porque incluso buena parte de los que defienden la Ricarda ni la conocen, no saben ni siquiera que cuando se amplió el puerto de Barcelona, se desvió el Llobregat, se comió una cantidad de espacio natural tremendo, e incluso para compensar hicieron cerca de la Ricarda, y más al este, más cerca de Barcelona, una laguna artificial que se llama la no sé qué de Caltet. Es decir, que esto se movió para el puerto, no se puede mover para el aeropuerto. Bueno, yo creo que hemos perdido, pero bueno, no quiero repetirme. Pero Xavi, y se nota. Sí, Xavi, esta división es lo suficiente. Esta división ya siempre lleva meses no siendo ya muy evidente, pero parece que esta semana es todavía más clara. ¿Pero puede aprovechar Sánchez para hurgar en esa herida y obtener algún tipo de rendimiento? Pues señalaba antes Carlos el asunto de los presupuestos, ir aguantando un par de años más, pero hurgará Sánchez ahí en esa división. Le van a aprobar los presupuestos igualmente. ¿Sí? Esto yo creo que está claro, por lo menos los del año próximo, los siguientes no lo sé, pero estos que son cruciales para él se los van a aprobar.
Y luego lo que le interesa a Pedro Sánchez es que el tema catalán no se desborde y, como decíais vosotros, que, digamos, cuanto menos se hable en el sentido de concesiones y tal y cual en Madrid, pues mejor para Pedro Sánchez, y viceversa. Cuanto más dicen, bueno, es que, pues entonces, pues peor para él, ¿no? Y está en estos equilibrios. Esta vez eso le ha ido bien, pero otra cosa no puede ir tan bien, etcétera. Pero lo que yo creo que la alianza de fondo, el llamado gobierno Frankenstein, esto va a seguir hasta el final de legislatura. Félix, señalabas antes las relaciones, las competencias, ¿no?, entre partidos de izquierda. Barcelona está con Barcelona en Comú y el PSC. No sé cómo puede acabar esa relación después del episodio del aeropuerto. ¿Cómo crees que van a...? Y ya elevo el tiro, ¿no? Hago una observación un poco más central. ¿Cómo irá la relación PSOE-Podemos después de esto, empezando por casi desde Barcelona hacia Madrid? ¿Nos puedes hacer ese análisis? ¿Quién debe hacerlo? Sí, Félix, sí, perdón. A mí, ¿eh? Vale, pero es que sí. No había oído a quién. Perdona. Disculpa. No. No será por aludido. No, vamos. No, bueno, era como como había un silencio. Había pasado un ángel. Era necesario aterrizar. No digo que. Vamos a ver, yo creo que hay un hecho que es muy significativo. Cuando uno realmente ha ganado políticamente una batalla, nunca suele explicitarla, porque no es necesario. El poder se mueve en otro sitio, ¿no? Entonces, cuando Yolanda hace una ostentación de que ella, yo creo que también aquí se han transgiversado un poco sus palabras, pero bueno, que ella ha trabajado en silencio para reconducir el tema de la ampliación del Prat para que no se haga, etcétera, y enseña digamos, el trofeo de su victoria. Eso quiere decir que ella no ha tenido nada, no es determinante en la cuestión. No digo que no pueda influir, no digo que no tenga incidencia, pero no tiene, si esto fuera así en estos momentos, estaríamos hablando de crisis continuas entre el gobierno por temas ecológicos por toda España. Pongo un ejemplo, ahora hay abierto un debate muy fuerte, que veremos a ver cómo acaba, por una red eléctrica, por una nueva conexiones eléctricas que se quiere hacer de una empresa privada en el delta del Ebro, bueno, en el sur de Cataluña, en la zona de Tarragona, para conectar toda una serie de redes eléctricas que han de llevar energía a Aragón, ¿no? Y eso tiene que pasar por Cataluña. Bueno, ese debate, si realmente ahora hubiera un problema de fondo aquí, ese debate hubiera estado al mismo nivel que la ampliación del aeropuerto. No sé si me explico, ¿no? Porque afecta al paisaje, afecta a una zona muy amplia del sur de Tarragona, es decir, afecta a muchos intereses. Y en cambio, ese debate no existe. No existe tampoco el debate en la ampliación del aeropuerto de Barajas, aunque obviamente desde el punto de vista ecológico es muy distinto. Es decir, yo creo que esta es una batalla que tiene que entenderse en otros términos y yo me permito situarlos en relación a lo que sí llamaríamos el eje Podemos y el PSOE, en que cada uno tiene que actuar en sus ámbitos de influencia. Y cuando realmente surge una polémica que trasciende al hecho ecológico, como ha sido esta, pues entonces cada uno se reparte el trozo del pastel electoral al que le corresponde. Y yo creo que no hay ninguna crisis y que vamos a ir viendo estos pequeños microescenarios de crisis. Si realmente en estos momentos hubiera un problema de gobernanza entre los dos partidos en Madrid, el tema de la ampliación no sería la cuestión de fondo para una ruptura o para un problema de convivencia. Al contrario, yo creo que cada uno se ha repartido unos pequeños beneficios, si lo podemos decir en esos términos, de esa situación, ¿no? Y vuelvo a insistir, no conozco a nadie que cuando tiene una victoria real se vea obligado a explicitarla públicamente. Ninguno. Y así llegamos a la diada.
A la diada. A la diada. ¿Qué tiene de inédito esta diada respecto a la del año anterior? Pues aclarádmelo, porque yo no lo sé ver, quizás la distancia. Pero bueno. Solamente una cosa, y es que el año anterior no había el menor objetivo, el menor incentivo para salir a la calle, sí. Y este año sí que hay un objetivo y un incentivo, que es lo que decía antes, es decir, propiciar otra vez el sorpaso de Junts per Cat para ser el partido líder del independentismo en vez de ir a rueda de Esquerra Republicana. No hay más. Y las famosas... No hay más. Y por eso será un caso de movilización, porque es una movilización del partido que era Alfa y ahora ya no lo es, contra el partido que ahora es Alfa y no quiere dejar de serlo. Pero no tiene nada que ver con la independencia, con España, con nos roban, con no sé qué, con el aeropuerto. Esto es el fondo de la cuestión. E incluso Òmnium Cultural, que es más proclive y más cercana, es que la republicana, dice, sí, vamos a salir a la calle para no quedar mal, pero no van a salir a la calle. Te iba a preguntar precisamente por eso. ¿Y qué papel? ¿Cómo quedan apeadas? Sí, Xavi, te quería preguntar precisamente por eso. ¿Cómo quedan apeadas o cómo quedan encajadas las asociaciones sociales, ¿no? Civiles que llaman en Cataluña Òmnium, la ANC y todo esto en este entorno? La ANC está contra toda claudicación y entonces como algunos exconvergentes como Turull, etcétera, hacen esto de los puentes, colgar pancartas en los puentes, es decir, nosotros no nos rendimos, pero bueno, pero tienen consejerías clave del neoautonomismo, por lo tanto, están, digamos, en el mientras tanto como Esquerra Republicana, es decir, bueno, pues ¿qué les queda? Pues esto, manifestarse contra sí mismos, pero dando, digamos, la visibilidad a que es Esquerra Republicana la responsable de todo eso, de la que yo beneficio con la mitad de los cargos, etc. Esta es la situación. ANC convoca, Junts per Cat, no sé qué y no sé cuántos, pero el resultado es, si esta diada la movilización es significativa, bueno, pues esto es malo para Pere Aragonès. Es al revés de lo que decíamos de Pedro Sánchez, ¿no? Si la movilización este año resulta que es muy poca cosa y tal, pues entonces esto es malo para Junts per Cat. Es una batalla que no Cataluña, España, no independentistas contra independentistas, es una diada que muy tristemente es de unos independentistas contra otros independentistas. Ajá. Los que no salen a la calle están a favor del orden actual, por lo menos mientras no haya otra cosa. Ya. Los que salen a la calle también están a favor, pero están aún más a favor de que los postconvergentes lleven el tinglado en vez de quedar subordinados. Carlos, ¿qué novedades ves en esta diada respecto a las anteriores? Un poco en línea de que quizás no hilo tan fino como Xavi en temas de Esquerra, Junts, etcétera, la diada. Yo hago quien más va a celebrar la diada, salvo que gran sorpresa de que haya una movilización masiva, cosa que dudo muchísimo, quien más lo va a celebrar es el gobierno, van a celebrarlo los partidos no independentistas, van a celebrarlo muchos ciudadanos que dentro y fuera de Cataluña que dirán, pues si se están pegando entre ellos ya vale, ¿no? Que se peguen tal, porque ya estamos hartos de esta historia. Es decir, un fracaso, una convocatoria muy escasa, que quede muy pobre, indicaría lo que mucha gente piensa, que el independentismo, este militante permanente de ruido permanente, está perdiendo fuerza. Esa es quizás la principal constatación que se podrá hacer después de la diada, más allá de que unos u otros partidos del ámbito independentista estén divididos. En última instancia, es decir, el objetivo político de este gobierno y probablemente de cualquier otro gobierno que quisiera abordar el tema catalán con una forma racional, no a lo bestia, es conseguir que el independentismo se convierta, si no en algo marginal, que no va a ocurrir, si en algo que no pueda llegar a forzar una situación
de política pues complicada o que obligue al gobierno que sea a tomar a una cesión impagable, ¿no? Es curioso que Junqueras haya dado una entrevista en los últimos días diciendo que, hombre, si el gobierno no accede al diálogo y a las concesiones que debe hacer al independentismo, en Europa tomarán nota. Pues no lo tengo yo tan claro. Tiene otras preocupaciones Europa en estos momentos. O sea, yo creo que siguen instalados. Perdona, Carlos, él tampoco, pero no puede decir menos. Ya, pero quiero decir que es mantener los mismos argumentos que se hicieron en torno al 1 de octubre y posteriormente, tanto de la agresión de España, la represión, el apoyo europeo y tal. No sé, es que es un sinsentido que ya mucha gente, no solo los que siguen muy cercanos, de forma cercana a la política, mucha gente ya, es que es tan transparente lo que está ocurriendo y estamos tan hartos que pues eso lleva a un deterioro de ese entorno. Quizás estoy siendo voluntarista ahí, pero francamente yo lo veo así. Félix, novedades entre una día de la otra. No, bueno, yo creo que las pistas están ya muy claras y definidas, ¿no? Es decir, la pista de lo que va a ocurrir el 11 de septiembre, pues bueno, pues ya está, irán, pues la ANC dice que llegarán a 100.000 personas, igual serán 70, 60, habrá lo de siempre. Pero no estamos hablando de los millones de personas, ¿no? que decían. Bueno, a ver, no... También hablaría un poco de una forma extraña de una sociedad que es capaz de manifestarse con millones de personas cada año por la misma fecha, ¿no? Es decir, que en este sentido creo que es lógico que esto vaya variando y un año por unas circunstancias, sea el tema de la COVID, sea porque llueve, por la razón que sea, pues haya una fluctuación de datos. Para mí lo significativo es que el 11 de septiembre, que antes estaba unido directamente a la acción política, ahora ya no forma parte de esa acción política. Es decir, lo que vaya a ocurrir en las calles de Barcelona, por muy especial que sea, no va a acabar teniendo una traducción directísima, ¿no?, en lo que vaya a hacer el gobierno, ¿no? Y lo que va a hacer el gobierno, pues gustará más o menos a la gente que se vaya a manifestar el 11 de septiembre, pero en definitiva es la única línea a la que pueden aspirar de poder influir, porque los otros partidos, incluso una parte del independentismo, como es el caso del PDeCAT o el Partido Nacionalista de Cataluña, que aunque alguien pueda pensar que son muy marginales, sí que responden a un fraccionamiento del espacio independentista tal como se había conocido hace 3 o 4 años, pues esta gente ya no está en esa manifestación, ¿no? O no todo el mundo está en esa manifestación. Por lo tanto, yo creo que la clave es entender que lo que va a ocurrir en las calles tiene un valor a efectos de la política diaria del gobierno muy distinto. De hecho, en una manifestación que debería ser tan importante como se está diciendo estos días, pues veremos a ver cuántos consellers y conselleras van a esa manifestación y luego veremos cómo desde el ámbito político lo que esa manifestación dice en las pancartas, el ámbito político asume como propio. Yo creo que eso ya se ha dividido y que cada cosa va por su lado y con agendas distintas y con objetivos, y yo creo que a veces que no son coincidentes, la verdad. Uh-huh. Muy bien, Carlos, Enrique, Félix, Xavi, si os parece, vamos a despedir cariñosamente a nuestros espectadores de YouTube. Lo digo por si queréis enseñar cosas, que a veces me lo habéis hecho y demás. Este es el último momento de pantalla, que la última vez empezasteis a enseñar cosas cuando ya estábamos fuera de YouTube. Así que tenéis vuestra última oportunidad si queréis explicaros en YouTube. Y a los espectadores de esta plataforma les recomiendo pues, suscribirse a los canales de podcast en los que tendréis los episodios completos. Y ya sabéis que la plaza está en todos los principales, tanto en los sistemas Apple como en los sistemas Android y también en Spotify. Así que os esperamos ahí y muchísimas gracias por vernos en estas pantallitas que tenemos, que estamos aquí los 5, y espero que la semana que viene también desde YouTube sigáis a Juan García.